En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los reclusos que se trasladaron de las Islas Marías y que el propósito es acercarlos a sus lugares de origen, a donde están sus familiares, y nos queda pendiente para el lunes informar sobre el asesinato a periodistas. Acuerdo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El acuerdo que se llegó, que se logró el día de ayer con los maestros que estaban protestando. Celebra el presidente Andrés Manuel López Obrador el acuerdo alcanzado con los maestros en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y se levantaron los bloqueos que mantenían en la Cámara de Diputados. Los maestros tenían desconfianza al cumplimiento del compromiso de la cancelación de la mal llamada reforma educativa. Se reitera que se cancelarán todas las leyes secundarias, todos los reglamentos aprobados durante la imposición de esta llamada reforma educativa. Se realizará una reforma educativa con una modificación a la Constitución con una dimensión distinta. Se apoyará la educación pública, gratuita y obligatoria hasta nivel superior. Se respetará a los maestros porque no puede haber una verdadera reforma educativa sin los maestros. Se termina con la intención de privatizar la educación, que fue la intención de fondo. Y los recursos para dar de comer a los niños la realizarán los padres de familia. Ya no habrá la entrega de recursos a terceros para esta encomienda. Convención de banqueros. Es de que hoy vamos a estar con los banqueros de México, vamos a estar en la convención de banqueros en Acapulco. El día de hoy estará en la Convención de Banqueros en Acapulco y realizará algunos planteamientos para la mejora del servicio en beneficio de los mexicanos, para lograr un mayor crecimiento en el país apoyado de la banca. Un factor de la Cuarta Transformación es el auspiciar una competencia verdadera, eliminar los monopolios, fomentar el libre mercado. Anunció que el próximo año entregará un reconocimiento a la institución bancaria que tome la iniciativa de bajar las comisiones para los paisanos que envían remesas a sus familiares. Las remesas significan 35,000 millones de dólares anuales. La inclusión financiera será otro tema del que hablará en esta convención. Existe una demanda de servicios bancarios en lugares apartados del país. Este servicio está ligado directamente al servicio de conectividad en Internet. Ternas de la Comisión Reguladora de Energía. Vamos a enviar de nuevo las ternas el día de hoy. Después de rechazar el Senado las ternas para la Comisión Reguladora de Energía, se enviarán nuevamente al Senado. Para la aprobación de estas ternas es necesario contar con una mayoría calificada. Algunos que obtuvieron mayoría simple se repetirán en las propuestas. Los perfiles están adecuados a la nueva realidad que se vive en el país en el proceso de la Cuarta Transformación. No habrá negociaciones para estos cargos. Se ejercerá la autonomía y se aceptan las resoluciones del Senado. Prevalecerá un perfil técnico de estos funcionarios incorruptibles para evitar las malas prácticas de la Comisión Reguladora de Energía que avalaron contratos y compras irregulares. Familiares de Mario Aburto. Bueno, pues yo voy a leer esta carta y la voy a turnar a la secretaria de Gobernación. Envían carta a familiares de Mario Aburto para solicitar al presidente que se reabra el caso y lo turnará después de leer esta carta a la Secretaría de Gobernación. El presidente Andrés Manuel López Obrador conoció a Colosio. Recuerda que un día como hoy cenó con él y lamenta el crimen. Existen complicaciones cuando se trata de crímenes de Estado, por lo que se insistirá para esclarecer los hechos. En México existen libertades y un auténtico Estado de Derecho. No existe ya la fabricación de delitos en contubernio con los medios de comunicación. Desaparición del partido Encuentro Social. Bueno, pues yo le agradezco mucho a los militantes, dirigentes de el PES, Partido Encuentro Social. Agradece a los militantes y dirigentes del Partido Encuentro Social. Ahora que se canceló, tienen la posibilidad de continuar con su lucha y su ideología.
El presidente no puede ir en contra de la decisión del Tribunal Electoral. Todas las organizaciones que cumplan con los requisitos tienen el derecho y se está a favor de la existencia y creación de los partidos políticos. Lo más trascendente de la Cuarta Transformación es el que se considerará el fraude electoral como delito grave y establecer la Fiscalía Electoral para que se respete el voto y la voluntad de los ciudadanos. La nueva refinería. Se va a acabar la corrupción y la impunidad. Me canso ganso. Es en serio. Estas empresas son las que tienen más reconocimiento en el mundo. La construcción estará a cargo de empresas extranjeras porque no existe experiencia en la industria nacional. Se recuerda que no se ha construido en México una refinería desde hace más de 40 años. El experto en refinería en México tiene 85 años, que por cierto fue uno de los propuestos en las ternas de la Comisión Reguladora de Energía, y los senadores consideraron que no contaba con experiencia. Por esta situación de abandono de inversión en el sector, derivó en la falta de experiencia de refinación en México. Lo mismo ocurrió al comprar las pipas. Inicialmente se solicitó a la industria nacional, pero la proyección de entrega era iniciar en el mes de marzo y entregar 6 cada mes. Por la situación de urgencia no era posible optar por esta alternativa, y se compraron en el extranjero. Las empresas seleccionadas para participar en la licitación son las mejores del mundo. No tienen ningún impedimento legal y no se les descalificará para participar solo por un señalamiento de un medio de comunicación que responde a intereses de terceros. El objetivo es caminar a la autosuficiencia y que los costos de las gasolinas bajen. Muchas gracias. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.